El caso del accidente en el que murió o perdió la vida el joven Julio César de la Rosa Jr., pues ha despertado mucho interés, no solo por el hecho en sí, en que lamentablemente perdió la vida, sino también el debate sobre el estatus de la hoy acusada de la conductora, sobre su manejo justamente para denunciar, para revelar, decir las cosas ante la justicia sobre lo que pasó, sobre la forma en cómo se comportó, su comportamiento, su accionar, pero también además el proceso que se le ha llevado a cabo en la casa del conductor. Y para explicarnos un poco más sobre este debate que se ha abierto entre el manejo de un conductor y la casa del conductor y el proceso en sí, vamos a hablar con varios expertos y vamos a comenzar con uno de ellos, el experto en seguros y presentador del programa Seguros TV, Hamlet Rodríguez, quien está con nosotros a través de la comunicación virtual. Enlazamos con él para que nos explique, señor Hamlet, en qué consiste la cobertura del seguro, el manejo de la casa del conductor y si ciertamente la casa del conductor podría ser considerado un hotel. Sí, muy buenos días, Indira. Qué placer estar por acá. Desafortunadamente, para conversar sobre este tipo de tragedias, ¿verdad? Que nos impacta a la sociedad en sentido general. Y buenos días a toda esa audiencia que escucha este tan sonado programa, ¿no? Eh, Mira, Indira, desde un punto de vista de seguros, tú sabes que la aseguradora, que no he podido identificar cuál es la aseguradora que tenía este vehículo afiliado, lo que hace es que la póliza cubre el vehículo, no importa quién lo maneje, Excelente. por lo que hay una responsabilidad civil que se debe cumplir para resarcir o tratar de resarcir este tipo de daños, que al final una pérdida de una vida humana no tiene forma de material de resarcir, pero sí lo que le corresponde en el caso de que la cobertura que esté en el condicionado eh, incluye la casa del conductor, involucra a la casa del conductor en sí. Así que esta persona realmente, el manejo de la situación es más lo que lo ha llevado a donde está en este momento. Como todos sabemos, al momento del siniestro, ¿verdad? Del evento, ella lo que le correspondía era bajarse, auxiliar a la persona, llamar al 911 inmediatamente y esperar darle los primeros auxilios o llevar a esa persona. Lo ideal es llamar al 911, eso es lo que se establece. Hay condiciones donde por los nervios, por X o Y circunstancia, de que pueda sentirse amenazada de bajarse en el sitio, pues la persona se va, pero inmediatamente debe notificar al 911 y debe dirigirse en este caso, a la casa del conductor. En ocasiones es la casa del conductor, en ocasiones es el centro de asistencia al automovilista. Y ahí presentar su reporte, informar sobre el evento y las cosas no hubiesen trascendido como hasta donde han llegado. Ha sorprendido que Eh, ella sea trasladada a una prisión. ¿Hasta dónde la cobertura de seguro con la casa del conductor puede de cierta bien, manera un poco blindar, ¿verdad? O asegurar correcto. el proceso de la persona que tiene el seguro, ¿no? Que cubre la casa del conductor. Porque se ha abierto ese debate de que hay, porque a los demás se les trata y se les hace un proceso en la casa del conductor, pero en este caso estaba primero en la casa del conductor y ha sido ahora trasladada a la prisión del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Mira, lo que en un accidente de este tipo, lo que procede es ser detenida en la casa del conductor inicialmente. ¿Qué pasa? Y esto yo no soy abogado, luego más adelante podrán debatir ese tema. Lo que pasa en este caso es que escala, ya no es un accidente puro y simple, ¿verdad? Ya no es una muerte accidental.
cuando ella abandona el, el- el lugar de los hechos, y no solo eso, sino que se oculta y aparece un par de días después, por lo que entra en otra connotación. Yo tengo entendido que a ella se le está acusando de homicidio culposo, eh, por el manejo que tuvo con, con este evento, y por eso es que quizás la sacan de la casa del conductor, la llevan a... Saludos, Hamlet. Indira Suero de este lado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el día. Usted se refería al tema del seguro y la casa del conductor. ¿Qué pasa o cuál sería el procedimiento si yo choco a alguien, pero no tengo un seguro que me lleve a la casa del conductor? ¿Cómo sería ese proceso? En ese caso, si la cobertura de tu póliza no tiene casa del conductor y o centro de asistencia al automovilista, entonces debe dirigirte al DGC inmediatamente y reportar el accidente. En lo que se estila cuando hay un lesionado, y cuando digo hay un lesionado, no solamente es un tema de muerte, hay distintas lesiones que se sufren en un accidente, obviamente. Lo que se estila es que la persona queda detenida en lo que el médico legista va estableciendo las responsabilidades. Hay seguros que no tienen, al momento de contratarse la póliza, no tienen la cobertura de estos centros. Entonces, lo que debe hacer es, como bien dije, reportar el accidente en DGC, en autoridades de tránsito, y inmediatamente comunicarse con su aseguradora, porque la aseguradora lo que estila es apoderar un bufete de abogado externo que inmediatamente se va a hacer cargo de la situación. Ese es el manejo. Bueno, pues agradecemos al experto Hamlet Rodríguez, experto en seguros y presentador del programa Seguros TV, por hacer ese enlace con nosotros, orientarnos de cómo es este tipo de temas en donde se trata de seguros de autos, la casa del conductor y el manejo que precisamente debe de tener un conductor a la hora de tener un accidente que en este caso terminó en una lamentable tragedia. Gracias, señor Rodríguez, por conectar con nosotros en el día. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, señor Rodríguez. Nosotros vamos a seguir tratando este tema porque es importante. Y en materia de derecho, ¿cómo es esto realmente? ¿Cuál es la visión de un abogado para hablar sobre este tema? Porque es amplio, ha abierto un amplio debate y vamos a presentar a un abogado. ¿Cómo se le complica a Claro. la persona, como decía Hanle, por no ir directamente? Lo que tiene que hacer, si su seguro tiene cobertura de casa conductor, vaya directamente, reporte inmediatamente, y más si hay, o tan pronto pueda, ¿no? Y más si hay una persona lesionada, una persona muerta en este caso, o usted no sabe cómo quedó, vaya y reporte. Miren, en la DGC, en la casa del conductor hay un fiscal, o sea, hay una persona ahí, usted reporta, está la DGC, está todo en orden ahí. Y es un proceso, se puede decir que hasta expedito, decente, te ponen ahí, te dan agua, tú tienes un cafecito, tienes donde sentarse, aire acondicionado, si tienes que pernoctar, si tienes que amanecer allí, y en caso que sea de noche, también lo puedes hacer con ciertas comodidades. De manera que yo le aconsejo a cualquiera que no haga lo que esta joven, quizás conmocionada, no qué sé yo, ella lo hizo muy mal. Eso empeorará, como vamos a ver con un abogado, empeorará su situación. Bastante difícil para ella por este proceder, básicamente, porque un accidente lo puede tener cualquiera. Luego, lo que usted no debe es, bueno, si es por miedo, y más si se trata de una mujer o algo oscuro, usted puede ser que usted siga, pero repórtelo tan pronto pueda, ¿no? Ese es el tema, que muchas veces no sabemos los procedimientos y eso es lo que desencadena en que los casos se agraven. Entonces también aquí, y es algo en lo que nosotros enfatizamos mucho, hay mucho desconocimiento, demasiado, valga la redundancia, en cuanto a varios temas, pero sobre todo con el tema de seguros. Yo recuerdo que Edith siempre comenta, por ejemplo, el seguro de riesgos laborales, que tú sales y de camino a tu trabajo o sales de tu trabajo, etcétera, tienes un accidente y no sabes que puedes reclamar eso con el tema del seguro, porque obviamente no se brinda la información
al ciudadano. Entonces, al momento de tú adquirir un seguro de vehículo, también tú tienes que tener en cuenta algunos aspectos para evitar este tipo de consecuencias. Tenemos con nosotros al abogado y catedrático en materia de derecho, el señor Kelvin Holguín. Gracias, señor Kelvin, por estar con nosotros para hablar sobre este tema, la casa del conductor, la venezolana, y un accidente que lamentablemente acabó con la vida de un joven. Muy buen día. Sí, como todos sabemos, ya un caso sonoro. Realmente es un caso muy lamentable. Primeramente, decir que uno lamenta el hecho por el tema de la familia, pero sin lugar a dudas, se ha cometido también un grave abuso contra la señorita, la ciudadana venezolana, en el sentido de que no ha tenido un trato igualitario como lo tiene frecuentemente el ciudadano que tiene un accidente de vehículo, mucho más un accidente de vehículo que sucedió evidentemente en un lugar oscuro, en un lugar solo, con el tema de la inseguridad que tenemos. Entonces, básicamente, a ella se le ha condenado antes de tiempo, precisamente por ese arrastre social que tiene el papá, y entonces se le ha cometido un abuso. En el tema de la casa del conductor, verdaderamente es una solución que se le da al problema que tienen las cárceles hoy en día en República Dominicana, precisamente tratando de buscar de que esos ciudadanos que tienen accidentes no sean congeniados, no sean agrupados con otros presos que probablemente sean agresivos, que probablemente sean realmente delincuentes. Doctor, Entonces, pero no significa un agravante el tema de que ella no haya llamado oportunamente al 911, que se haya reportado 2 días después a la casa del conductor, que no haya dicho realmente a ciencia cierta qué fue lo que pasó, que chocó con un objeto desconocido y que haya intentado ocultar el auto chocado en una marquesina que no era la de ella? ¿Eso no significa un agravante y un atenuante en contra justamente del proceso que se le lleva en contra? no puede ser un agravante porque lo que se le va a juzgar a ella es la conducta que ella tuvo cuando realizó el hecho punible en este caso. No es un agravante, es un tema moral. Evidentemente, lo ideal es que sí tenga una llamada porque no se sabe si esa persona todavía está viva, si requiere un auxilio inmediato de las autoridades o de ella misma incluso, o de nosotros mismos. Evidentemente, en las circunstancias en que ocurrió el hecho, eso se va a averiguar, eso se va a investigar ahora. Es por eso que es absolutamente en contra de la norma que el Ministerio Público a estas alturas, sin tener una real evidencia de lo que ocurrió en ese momento, solicita una prisión preventiva como una medida de coerción. No es un agravante, vuelvo y repito, porque lo que se va a juzgar es el hecho del choque, cómo sucedió el choque, qué pasó, todavía no se sabe si el culpable fue él, si la culpable fue ella, porque ella iba en la vía pública y él evidentemente estaba básicamente a pie en la calle, porque ella no se subió a la acera, según lo que nosotros vemos Doctor, de la evidencia que nos presenta. Doctor, buenos días. Discúlpeme. Germán Marte le saluda. ¿Qué tal? Doctor, Germán, un placer. Igual. Doctor, me sorprende lo que usted dice, porque usted está diciendo prácticamente que la víctima es el culpable. Mire, un accidente creo que no lo tiene nadie. Luego, lo que le estamos preguntando es si el hecho de que ella chocara a una persona, que nadie quiere chocar a nadie, supongo yo, choca a una persona a altas horas de la noche y se va y no lo reporta de una vez, ni siquiera esa noche, ni siquiera al otro día, sin saber a quién mató, a quién chocó, cómo lo dejó, que probablemente, y eso es lo que nos duele a muchos, que si esa persona llama, mira, va a la policía y dice, mire, yo choqué, yo no sé cómo quedó la persona ahí, no me paré por seguridad porque estaba oscuro, lo que fuera. Pero es que ella se ha ido, doctor, es que se ha ido de la escena, ha escapado prácticamente. Eso no, es lo que le dice Indira, eso no es algo que le va a perjudicar en el proceso a ella. El hecho de que se haya ido de la escena, en la circunstancia en que, vuelvo y repito, en la circunstancia en que nosotros vivimos de inseguridad en el país, en donde han matado a personas que han chocado a otras y se han detenido a darle los primeros auxilios, no es un agravante del hecho en sí. El agravante del hecho
evidentemente se debe que una persona cuando tiene un accidente llame, pero eso no se va a determinar como un agravante hasta que el médico legista diga si en el momento del choque la persona falleció inmediatamente o si tenía algún tipo de probabilidad de vida, pero eso lo va a determinar en la investigación un médico legista. Y no es peor, y le pregunto, ¿y no es peor todavía lo que usted está diciendo? El hecho de que no se sabe si murió precisamente por ella no avisar a las autoridades. Porque probablemente si ella avisa, ¿verdad? Y dice, mira, acabo de tener un accidente, a la policía, hasta a un amigo que le reporta ahí, llamen al 911 porque le di a alguien, no sé quién es, no sé cómo quedó y probablemente esa persona estaba viva cuando ella lo dejó. Pero eso es suponiendo que ella haya sabido realmente que chocó a alguien. Pero doctor, por el amor de Dios y la Virgen de la Altagracia y sin pecado concebida, ¿cómo es que a esa hora de la noche, mire cómo quedó esa jipeta, ella le da a un ser humano y que no sabe a qué le dio? ¿Cómo va a ser? No, porque realmente en un sitio oscuro que no se sabe si fue que algo se le metió a ella, porque donde ella iba, desde la Lincoln hacia el malecón, ahí es un sitio oscuro y solo, no sé, y era doblando que ella estaba, probablemente a alguien se le metió o algo se le metió. No necesariamente ella tuvo que haberlo visto, y ella así lo dice. Es al Ministerio Público que le toca comprobar cómo sucedieron los hechos y si realmente ella tuvo el espacio y el tiempo de poder verificar y poder ver si fue a alguien o a algo que le dio, o por ejemplo, a un animal, a lo que sea. En sí es que ella sí debió llamar, pero eso no va a ser un agravante hasta que el médico legista diga como un medio de prueba que esa persona murió al momento del impacto o tenía algún tipo de probabilidad de vida. Bueno, agradecemos al experto y abogado catedrático en Derecho, Kelvin Holguín. Gracias, abogado, por conectar con nosotros, porque realmente esto es un tema que abre un debate. Esto es una postura, una posición, una forma de ver el proceso, y le agradecemos muy que haya contestado nuestra llamada y que haya decidido participar en esta entrevista. Gracias, abogado. A la orden. Así como este abogado tiene esta postura, también hay otros también que tienen otra versión de cómo ven pues el panorama jurídico en torno a esta joven y el accidente y lamentablemente la muerte de Julio César de la Rosa Jr. Y vamos a hacer contacto con otro abogado más adelante, sí, porque hay otras posturas, porque realmente esto es un tema, señores, que ha encendido el chispero sobre el comportamiento del conductor, el manejo de las autoridades, el tema de la casa del conductor, el tema del seguro de los vehículos, los accidentes automovilísticos que son el pan nuestro de cada día. Realmente ha abierto un debate en torno a este tema. Y sobre todo que pues nos referimos a él y llega a la opinión pública porque obviamente se trata del hijo del presidente de ADOCO. Al principio habían algunas dudas de qué pasó y qué no, justamente por la posición que tiene su padre, que trabaja con casos de corrupción, etcétera. Pero esto ha dado paso, así como tú indicabas, Indira, a una serie de conversaciones muy pertinentes en un país donde los accidentes de tránsito cada año tenemos cifras que nos colocan a la par de países mucho más grandes y que tienen un sistema incluso mucho más complejo. Entonces, obviamente aquí hay que hablar de accidentes de tránsito y obviamente del procedimiento en este tipo de casos. Y mientras hacemos conexión con el próximo abogado que va a participar en esta panel que hemos abierto de manera virtual, porque es un tema interesante de ver y es un tema que, como yo decía, es el pan nuestro de cada día. ¿Por qué? Porque ahora estamos tratando el caso de Julio César de la Rosa Jr., una muerte por accidente de tránsito. Pero asimismo, como yo decía en esta semana, está el caso de Julio César de la Rosa Jr., así hay otros casos de otros dominicanos, de otros ciudadanos que se han quedado tendidos en el pavimento y que un conductor se ha ido y no ha dado razón alguna de un accidente de tránsito, no lo ha reportado a las autoridades y tampoco se sabe a ciencia cierta lo que han hecho las autoridades en torno a esos casos. Pero en este caso ya hay una conductora, una sospechosa,
que ya está detenida, que va a ser procesada y que estará en manos de la justicia en las próximas horas. Indira. Y tenemos con nosotros... Bueno, ya lo tenemos. Ya tenemos con nosotros al abogado Félix Portes para que nos diga, Félix, ¿qué te parece este caso? La venezolana, el accidente y la fatídica muerte de Julio César de la Rosa Jr. Bueno, gracias por la llamada. Mira, que lo que pasa aquí es que tenemos un mal de origen y es que esta ley por la cual ella va a ser juzgada, la 63-17, fue una ley creada bajo presión de los sindicatos. Necesariamente debe ser reformada porque no es posible que una persona atropelle, por ejemplo, a alguien, esa persona muera, ¿verdad?, sin circunstancias agravantes y reciba la misma pena que una persona que atropelle y mate a 12 personas, como fue el caso, por ejemplo, en Higüey, o que la persona esté bajo el efecto de alcohol, o que la persona, por ejemplo, como en este caso, como tú bien señalas, la persona no se presentó hasta 2 días después. ¿Por qué no se presentó 2 días después? ¿Por no querer hacer el reporte? No. Obviamente es para ocultar evidencia. ¿Y cuál evidencia? Ya ahora, después de 2 días después, resulta imposible, inútil hacerle una prueba de alcoholemia o cualquier prueba toxológica, porque ya no va a tener cualquier rasgos de alcohol, o el nivel de alcohol ya no va a ser percibido en su sangre. Entonces, estas situaciones deben ser consideradas como agravantes para que la persona enfrente una pena de acuerdo a su conducta, a las circunstancias de los hechos, a la cantidad de lesionados o muertos, y no como tenemos la ley ahora, Indira. Saludos, Félix. Indira Suero de este lado. Ahora que menciona la prueba toxicológica, veo que la Fiscalía de Tránsito del Distrito Nacional pide también que una prueba toxicológica a esta joven, a Scarlett Valentina. ¿Por qué la Fiscalía de Tránsito pide una prueba cuando ya pasó un tiempo del hecho? O sea, ¿en qué serviría o por qué recurren a esto los fiscales? Mira, normalmente se ha comprobado que ya después de cierta cantidad de horas, si tú, por ejemplo, estás ebrio, ahora, por ejemplo, a las 7 de la mañana, si te hacen la prueba mañana o 2 días después, el nivel de alcohol no va a ser el mismo que el que te hagan la prueba ahora o 1 hora después de tú haber tomado. Ese es el tema técnico, es ese. El tema que yo entiendo que ella fue aconsejada y asesorada de no ir de inmediato a reportar el accidente, básicamente es eso, porque si reporta el accidente en el momento, entonces ahí sí va a dar los resultados correctos, porque se va a ver el nivel, ya sea de alcohol o de cualquier sustancia controlada, que también es prohibido. Entonces, yo entiendo que es sumamente importante el comportamiento que ella asumió inmediatamente del hecho, y es el tema que para mí va a tomar el juez para determinar si le da fianza a ella o le da prisión preventiva. Félix, o sea, ¿qué tú hiciste después del evento? ¿Lo reportaste? ¿Prestaste auxilio? Y entonces son situaciones que el mismo código establece, específicamente el artículo 229, el comportamiento del imputado que ha asumido. ¿Ha sido un comportamiento responsable o un comportamiento para desviar la investigación, para ocultar evidencias, para obstaculizar la investigación? Entonces, son puntos que yo entiendo que el juez toma en cuenta Portes, en estos casos. Portes, Adelante, hermano. Muy buenos días, Portes, ¿qué tal? Esta jovencita podría ser condenada o procesada por un homicidio involuntario en este caso. Ya ahí, Germán, yo entiendo que es parte de lo que debe ser la modificación de la ley. Que ya cuando tú hablas de voluntario o involuntario, se debe presumir que es voluntario cuando tú reúnes varias agravantes o varias circunstancias en el caso, como la no prestar auxilio, no reportar, porque yo oí el abogado anterior que dijo, bueno, es que es una situación que es de noche, es inseguro, la inseguridad, pero tú puedes quedarte en tu carro y llamar,
O sea, no hay razón alguna por la cual ella no O ir, pudo o ir a al la destacamento más cercano, Porte. Puede ir al destacamento más cercano. Mira, pasó algo allí, yo no sé, yo no sé cómo quedó la persona. O yo digo a la bomba de gasolina o de combustible Exacto, más cercana también. exacto. Y llamar al 911, llamar a la autoridad, quedarse ahí hasta tanto ya la autoridad llegue o el 911 llegue, porque date cuenta que el 911 sí llegó ahí a dar auxilios a ese accidentado. Entonces, son situaciones que yo entiendo que deben ser consideradas por el juez y nosotros como sociedad debemos impulsar una reforma a la ley para que todos estos aspectos, por ejemplo, tú sabes que en la ley del menor, cuando el padre se rehúsa o el presunto padre se niega a hacerse el ADN, eso inmediatamente el juez lo toma como que él es el padre, o sea, se presume que es el padre y tiene que pagar pensión alimenticia. En este caso, cuando una persona rechaza hacerse una prueba de alcoholemia o se la hace de manera tarde o retardada o no se reporta para evitar que se pueda ver el nivel de alcohol en su sangre o sustancia controlada en su sangre, entonces debe reputarse o presumirse que en el momento que cometió el hecho estaba bajo los efectos de alcohol, Félix, entonces, o de una sustancia controlada. Para finalizar, Félix, ¿considera que fue correcto que la sacaran de la casa del conductor para llevarla a la cárcel de Palacio de Justicia y que no se utilizara el seguro y la casa del conductor como un blindaje para evitar cierto procesamiento del caso? Mira, ya es un tema ya populista, ¿tú entiendes? Lo que es eso y lo que es homicidio, decir que es homicidio, ya es algo populista porque la ley no lo contempla. O sea, yo lo que abogo es porque la ley sí se reforme y si hay, por ejemplo, 3, 4, 5 circunstancias, ya se puede ver que aunque en principio la persona no tenía intención de matar, el hecho de tú conducir borracho, ya básicamente tú estás teniendo cierto grado de intención, porque tú sabes el riesgo que va a aumentar el tú conduciendo. Entonces, el que a ella la hayan sacado fuera de la casa de conductor es una situación que yo entiendo que se dio por la magnitud de la publicidad que tiene el caso, pero lo que normalmente se estila es que se quede en la casa de conductor por el seguro y los acuerdos que tiene el Poder Judicial con el Ministerio Público y todo esto. O sea, eso ya son reglamentos y situaciones que ya el mismo Ministerio Público acordó. Entonces no podemos tampoco tratar de demonizar o satanizar a esta joven cuando es lo normal que ocurre. Bueno, agradecemos a Félix Portes por hacer contacto con nosotros y entrar en este panel virtual en donde se ha abierto un debate en torno a este caso que ha sido muy polémico, pero que pasa todos los días, lamentablemente, en la República Dominicana. Gracias, Félix Portes, por estar con nosotros Buen día, en el Portes. día. A ustedes. Nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos la entrevista principal con el presidente de la Confederación Dominicana de la Unión Evangélica. Nos vamos con algunas imágenes, Indira y Germán, de El Mirador Sur. Avisarles que con el tema de la tala de árboles del propietario de la Fifth Tower que quería ver el mar, él quería ver la vista del mar, entonces por eso cortó anacahuitas, ceibas y demás árboles. Ayer la Alcaldía del Distrito Nacional informaba que separó a 2 colaboradores por el caso de la tala. De acuerdo a la Alcaldía del Distrito, estas personas, valiéndose del cargo que ostentan o que ostentaban en esa entidad, pues se confabularon o llegaron a una especie de picoteo con este señor. Y ahí están las consecuencias. La investigación sigue. Veamos también, hablando de consecuencias, ¿cuál sería la consecuencia de Sí, porque hasta el momento las ramitas hasta el se están momento cortando no se por lo sabe. más delgado. Exacto, hasta el momento estas 2 personas que hicieron este picoteo, de acuerdo a lo que entendemos, pero ¿qué pasa y cuáles van a ser las consecuencias para quien quería ver el mar y relajarse? Vamos a una pausa y regresamos en breve. Nosotros hemos estado trabajando con 4 rectores de universidades, decanos de la Facultad de Ingeniería de 4 universidades, evaluando el aspecto técnico de las parras. Ese es el mandato y es a lo que yo accedí que iba a participar. La Nueva Victoria. Con el magistrado Subero Isa y Rodolfo Valentín y los 4 decanos, para poder adecuar las parras y poder utilizar
ese espacio que lo dejaron deteriorar por 4 años para poder ser un espacio ya utilizable como cárcel. Lo que yo he visto desde el punto de vista real es que está todo vacío. Yo no sé si se ha devuelto un peso o no a la Procuraduría, y no soy yo que le te va a decir sí o no, porque yo no transgredo los límites institucionales, porque yo, así como soy fuerte en algunas cosas, trato de que la gente también respete mis posiciones para poder mantener la democracia. Ahora, lo que te puedo decir es que lo que existe ahora mismo va a implicar un proceso que por lo menos va a llevar unos 18 meses.